Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del entretenimiento y sobre todo, en los corazones de muchos de ustedes, nuestros seguidores más fieles. Y es que vamos a hablar de una pareja que sin duda, ha capturado la atención y el cariño de miles de personas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que aquí nos encanta estar al día con todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, y cuando se trata de Kerem y Hande, la expectación es aún mayor. Su química en pantalla, su amistad fuera de ella, y por supuesto, los rumores que a menudo surgen a su alrededor, siempre generan una gran conversación. Y hoy vamos a abordar uno de esos rumores que ha cobrado bastante fuerza, un rumor que, sinceramente, si fuera cierto, haría muy feliz a mucha gente. Estoy hablando del título que vieron al inicio del vídeo, Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida. ¿Quién lo dijo? ¿Es verdad? ¿O es solo una especulación más de los medios y los fans? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones y por supuesto, lo que la lógica y el cariño nos sugieren. Antes de sumergirnos en este apasionante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hagan clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita para recibir notificaciones. Dicho esto, vamos a empezar con este tema tan candente. El título Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida suena muy directo, muy romántico, ¿verdad? Inmediatamente nos transporta a esa conexión especial que muchos espectadores y seguidores de la pareja han percibido a lo largo del tiempo. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue palpable. Era más que una simple actuación, era una energía, una complicidad que trascendía la pantalla y conquistaba a la audiencia. Los fans no tardaron en shippearlos, en desear que esa conexión ficticia se convirtiera en una realidad en sus vidas. Y para sorpresa de muchos parece que así fue. Durante un tiempo ambos mantuvieron su relación con cierta discreción, pero las evidencias, las miradas cómplices en entrevistas, los viajes juntos, las publicaciones sutiles en redes sociales, fueron sembrando las semillas de la confirmación. Y cuando finalmente se hizo más pública, la noticia fue recibida con una efusividad increíble. Verlos juntos, felices, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, era un bálsamo para muchos. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama turco, y su relación inspiraba admiración y alegría. Ahora, volviendo al titular de hoy. Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida. ¿Quién pronunció estas palabras? La verdad es que esta frase, como tal, no ha sido una declaración pública directa y confirmada atribuida a Kerem Bürsin hacia Hande Erçel o viceversa, en el sentido de una frase literal dicha en una entrevista conjunta o un comunicado oficial. Sin embargo, la esencia de esa afirmación, el sentimiento que evoca, sí que ha estado presente en muchas de las interacciones, declaraciones y demostraciones de afecto que han tenido lugar entre ellos, o al menos en la percepción que los fans y la prensa han tenido de su relación. Lo que sí es innegable es que Kerem Bürsin ha tenido palabras de elogio y admiración para Hande Erçel en numerosas ocasiones. Ha hablado de ella como una persona talentosa, una profesional increíble, y sobre todo, como alguien que ha dejado una huella importante en su vida. En entrevistas pasadas, cuando se le preguntaba sobre su relación o sobre Hande, Kerem solía responder con una sonrisa, a veces con cierta timidez, pero siempre transmitiendo un profundo respeto y cariño. Ha llegado a decir cosas como que Hande es una persona especial, que su conexión es única, y que valora enormemente su presencia en su vida. Estas palabras, aunque no sean exactamente el amor de mi vida, apuntan en esa dirección, ¿verdad? Son expresiones de un sentimiento muy profundo, de alguien que considera a la otra persona como algo más que una simple pareja. Por otro lado, Hande Erçel también ha sido muy cálida al hablar de Kerem. Ha resaltado su apoyo, su comprensión, y la facilidad con la que se entienden. Cuando han estado juntos en alfombras rojas o en eventos, sus gestos, sus miradas, hablaban por sí solos. La forma en que se apoyaban, se protegían y se mostraban felices el uno al lado del otro, generaba una imagen de una relación sólida y llena de amor.
Entonces, ¿de dónde puede haber surgido el rumor o la interpretación de que en Bursin Ande es el amor de mi vida? Probablemente de la suma de todas estas expresiones, de la intensidad de su conexión aparente, y del deseo colectivo de los fans de verlos juntos y felices para siempre. En el mundo de las redes sociales y el periodismo de entretenimiento, a menudo se toman frases, se les da un giro, o se interpretan de maneras más dramáticas o románticas para generar interés. Es posible que alguna publicación haya tomado una declaración de Kerem o Ande, o incluso una conversación informal, y la haya amplificado o interpretado de esta manera. Por ejemplo, es plausible que en alguna entrevista, Kerem haya dicho algo como, Ande ha sido una persona que ha cambiado mi vida de manera muy positiva, o siento que hemos conectado en un nivel muy profundo, como nunca antes. Estas declaraciones, si se sacan de contexto o se unen a la percepción general de su amor, podrían fácilmente ser interpretadas por los medios o los fans como el amor de mi vida. Es la manera en que el cariño y la admiración se traducen en un lenguaje más universal de amor profundo. Además, el hecho de que hayan tenido una relación pública que generó tanta expectación y cariño, hace que cualquier especulación sobre la profundidad de sus sentimientos sea rápidamente adoptada por los fans. Para muchos ellos representan el tipo de amor idealizado que ven en las series de televisión, y por lo tanto, están predispuestos a creer en las declaraciones más apasionadas. Sin embargo, es importante recordar que aunque su relación haya sido públicamente conocida y aparentemente feliz, las parejas tienen sus propias dinámicas internas. Lo que vemos desde fuera es solo una parte de la realidad. Las palabras exactas "el amor de mi vida" pueden ser una idealización o una simplificación de sentimientos complejos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha existido, y probablemente siga existiendo, un vínculo muy especial, una conexión profunda que ha sido evidente para el público. Los rumores sobre su relación, sus rupturas y reconciliaciones han sido una constante en los medios. Y en cada uno de estos momentos, las palabras de uno sobre el otro, o las interpretaciones de sus acciones, han alimentado la narrativa. El titular Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida, podría ser la forma en que un medio o un fan encapsula esa sensación de que su relación es algo realmente importante y significativo para ambos. Vamos a pensar en el impacto que han tenido como pareja. Han sido portadas de revistas, invitados en programas de televisión, y sus publicaciones conjuntas en redes sociales siempre se volvían virales. Han construido una marca personal como pareja que ha resonado en muchos. Y cuando una pareja tiene ese tipo de impacto, los medios y los fans tienden a buscar la confirmación de un amor eterno, de un amor que lo es todo. Por eso, la frase "el amor de mi vida" se convierte en una forma fácil de resumir esa idea. Es crucial mantener un equilibrio entre la admiración por su relación y la comprensión de que, al final, son dos personas que navegan su vida y su amor de la manera que consideran mejor. Si Kerem ha dicho algo que pueda interpretarse como que Hande es el amor de su vida, o viceversa, es una hermosa declaración de amor. Si no lo ha dicho explícitamente pero su comportamiento y sus acciones transmiten ese sentimiento, entonces la esencia de la frase sigue estando presente. En resumen, el titular Kerem Bürsin Hande es el amor de mi vida no se basa, hasta donde la información pública disponible nos permite saber, en una cita textual directa de alguno de ellos. Sin embargo, la frase encapsula perfectamente la profundidad del sentimiento que muchos espectadores y fans perciben en su relación. Kerem Bürsin ha expresado en múltiples ocasiones un gran cariño, respeto y admiración por Hande Erçel, y su comportamiento público siempre ha transmitido una conexión especial y un apoyo mutuo. La química que demostraron en Senkalkam trascendió la pantalla, y su relación, una vez confirmada, se convirtió en una de las favoritas del público. Por lo tanto, si bien la frase exacta puede ser una interpretación o una amplificación de sus sentimientos, la idea detrás de ella, la de un amor profundo y significativo, sí que resuena fuertemente en la percepción pública de su relación. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones y desentrañar los misterios que rodean a nuestras celebridades favoritas. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem y Hande son el amor de sus vidas el uno para el otro? ¿Han escuchado alguna declaración que pueda respaldar esta frase? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que les gusta el contenido que creamos.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.